Tengo algunos sentimientos bastante contradictorios al respecto. Crecimos en la misma ciudad costera de Maine, probablemente nunca hayas oído hablar de ella. Rackers Cove estaba escondido en lo profundo, su gente del pueblo vivía una vida tranquila. Fue allí donde conocí a Tammy. Tenía mechones dorados sedosos que podían hacer sonrojar a Rapunzel. Era la estrella del equipo de atletismo, amada por todos. Fui presidente del club de Magic. Es bueno para mí que los opuestos se atraigan. Charlamos durante nuestras clases compartidas, tenía un amor incipiente por las películas de terror cursis, y a los dos nos encantaba el hockey. A partir de ahí, nuestra improbable amistad se convirtió en amor de cachorro. En el último año le pedí que fuera al baile de graduación, y ella puso los ojos en blanco y me dio un puñetazo en el brazo, como si dijera, ¿por qué preguntar? Por supuesto que voy contigo. Ella tenía un vestido azul marino y yo llevaba un smoking a juego. Fue una noche increíble, ella tomó la iniciativa cuando bailamos y se rió cada vez que buscaba a tientas. Pero ella me apoyó de todos modos, ¡qué chica! Pensé que la noche terminaría con los dos viajando en la camioneta de mi mamá y pasando el rato en la playa, pero cuando salimos del deslumbrante auditorio y miré sus hermosos ojos color limón, noté. Bueno, para empezar, sus ojos solían ser color avellana con un toque de verde lima. En ese momento pensé que era un truco de la luz, sus ojos me brillaron con un amarillo enojado. Ni siquiera me miraba, miraba más allá de mí, hacia el cielo. ¿Todo bien, Tammy? Pregunté, con el brazo alrededor de su cintura. Se deslizó fuera de mi agarre, evitando mi mirada preocupada. Está bien. Vamos a terminar la noche. Olvidé que tenía que ayudar a mi mamá con algo. Dijo, su voz baja y ronca. La miré estupefacto. Estábamos afuera en el estacionamiento de la escuela, la mayoría de las parejas habían decidido irse temprano. Pero íbamos a ir a la playa, conocer a Brad y los muchachos. Me quejé, vergonzosamente podría agregar. En mi defensa, ¿quién quiere ser el chico cuya cita los abandona en el baile? Se apartó de mí y comenzó a moverse con calma, sus ojos parpadeando hacia el cielo. Lo siento mucho, Jai, te lo compensaré, me divertí mucho. Ahora estaba a mitad de camino del estacionamiento, apenas podía escuchar lo que decía mientras corría como si su vida dependiera de ello. Dijo algo sobre enviarme mensajes de texto por la mañana y almorzaríamos. Me dolió un poco la repentina partida, especialmente porque prácticamente se escapó en la noche como un loco. Me apoyé en la camioneta y miré hacia la noche estrellada. La pálida luz de la luna embarazada brilló sobre mí. En los bosques distantes un lobo le gritó, casi sonaba como si se estuviera burlando de mí. Por supuesto, hablamos de eso y su madre me explicó que había reclutado su ayuda y se olvidó de decírmelo. Belladonna podría haber sido una mujer hermosa en su juventud, pero su rostro estaba hundido y sus ojos brillantes y fríos. Había una tira plateada en su cabello arreglado que la hacía parecer una mofeta. Tal vez por eso fumaba tanto, para disimular el olor con tabaco rancio. Nunca le he gustado, y el sentimiento era mutuo. Recuerdo la primera vez que fui a casa de Tammy. Su remolque estaba escondido en la parte trasera de la comuna, con muchas plantas polvorientas y malezas de aspecto exótico esparcidas por todas partes. Tenían un porche improvisado con vendas de cabello y hierbas colgando de las vigas. Tammy debe haber notado la mirada perpleja que tenía y explicarme amablemente. A mamá le gusta mucho la medicina alternativa. Sonaba como una verdad a medias, pero no lo presioné. Después de todo, no soy de los que se quejan de los parientes locos. Belladonna había abierto la puerta principal raída, con un cigarrillo desmenuzado en la mano que aún humeaba. Llevaba este vestido extravagante como si acabara de salir de una pintura renacentista, de un carnaval. Tenía aretes de aro dorados con los que parecía que podías hacer hula hoop. Ella me miró, el desinterés recorrió su rostro. Finalmente, me había hecho un gesto con sus garras cargadas de humo. Ah, sí, así que esta es la distracción. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Conocer a mi familia no fue mejor, mis padres actuaron bien en la superficie, pero pude notar su desdén por sus miradas críticas y conversaciones en voz baja.
Mi abuelo ni siquiera trató de ocultar su odio hacia Tammy y, en cierto nivel, admiro esa honestidad. Una vez estábamos viendo una película en la sala de estar. Alguna cosa espantosa de la que ambos pudiéramos reírnos. Estaba a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro mientras se reía de la carnicería en la pantalla. Mira, Jay, este tipo está a punto de ir al sótano. Señaló la pantalla con alegría. Bueno, es tonto, no me atraparías entrando allí. Ni siquiera si fuera primero. Ella bromeó. Tu bebé funerario. Respondí y me encontré con una palmada juguetona en el brazo. Fue entonces cuando el abuelo entró cojeando, con la cabeza aún aferrada al último vestigio de su juventud. Le señaló con un dedo frágil y huesudo y comenzó a balbucearle demencia. Saca esa basura sarnosa y mordida por pulgas de mi sofá en este instante, mi nieto mío se asocia con gente como tú, le escupió. Tammy rodó con los golpes y le dije al abuelo que se enojara. Continuamos con nuestra aventura, a pesar de que a veces se sentía sacada de Romeo y Juliet. Sin embargo, lo del baile de graduación me molestó, y no sería la última vez. 1 o 2 veces al mes, desaparecía durante un día más o menos. Si nuestras citas se retrasaban, ella también lo haría con alguna excusa endeble para escapar. Me acostumbré y limaba el dolor cada vez que me abandonaba. Traté de entrometerme 1 o 2 veces sobre a dónde iría, pero se volvía cautelosa y dejaba la conversación. Cuando nos graduamos de la escuela secundaria y anunciamos a nuestras familias que asistiríamos a la misma universidad en New Hampshire, nos encontramos con apatía y miradas preocupadas. Sospecho que mis padres esperaban que esto fuera solo una aventura casual e insinuaron que debería terminarlo antes de tirar toda mi vida por capricho. Mi abuelo había estado inusualmente silencioso durante su diatriba y me había llevado a un lado después del hecho. Dijo que aunque no lo aprobaba, reconocía que ahora era un hombre y que podía cometer mis propios errores. Me despidió con un estuche lleno de protección y me dijo que lo usara sabiamente. Escondí ese estuche con el resto de mis cosas destinadas a la universidad y finalmente me fui. La universidad fue una maravilla, turbia y desconocida al principio, pero finalmente nos establecimos en una rutina. Pasamos descansos juntos simplemente viajando y viendo la costa este. Fuimos a los juegos de Bruin, disfrutamos de una convención de terror o 2, simplemente viviendo el sueño. Todavía hacía sus actos de desaparición a veces. A veces, nos quedábamos en un motel mientras viajábamos y ella se escapaba de la cama por la noche y deambulaba afuera, casi como en trance. Cuando la confrontaba al respecto por la mañana, se encogía de hombros ante mi preocupación y decía que estaba sonámbula. Sonambulismo, 1 o 2 veces al mes. Durante la luna llena. No soy ciego ni estúpido, solo en negación, supongo. El punto de inflexión llegó hace unas semanas, ella simplemente se levantó y desapareció sin dejar rastro. Fue durante la llamada luna de sangre, un evento que parecía ocurrir una vez en la vida. En realidad, era solo una luna un poco más grande con un tinte rojo, pero para algunos fue un gran problema. Intenté enviarle un mensaje de texto al respecto y me encontré con el silencio. Llamada tras llamada fue ignorada y finalmente me di cuenta de que no iba a devolver la llamada. Estaba loco, llamé a todos los que se me ocurrieron, nadie había visto ningún rastro de ella. Llamé a Belladonna y le dije que su hija había desaparecido y ella lo descartó. Regresará ilesa, no te preocupes. Lo he previsto a los ojos de la luna carmesí. Ella siempre decía tonterías locas de astrología como esa. Me quemaba los bollos escucharla descartarlo así. Quería regañarla, pero me contuve la lengua y le di las gracias de todos modos. Tammy apareció después de una semana, en la casa de su madre. Belladonna me envió un mensaje de texto que decía: ella regresa y me subí a mi auto y aceleré hacia Cove. Cuando la vi, no la dejé decir una palabra, simplemente la abracé y nunca la solté. Afirmó que había ido de excursión y se perdió, lo siguiente que supo fue que estaba llorando en la puerta de su madre. La presioné para que diera detalles y mencioné cómo la superluna había ido y venido en su ausencia. Belladonna me lanzó una mirada pero no dijo nada mientras su hija reservada se mordía la lengua. Luego las cosas se calentaron un poco. Me alegro de que estés bien, pero siempre estás haciendo esto,
desapareces y luego actúas como si no fuera gran cosa. Le dije. Ella me miró con una mirada vacía. Lo siento. Ella murmuró. Solo quiero saber que estás a salvo, quiero decir que deberíamos llamar a la policía o algo así. No hay policía. Belladonna había florecido. Ahora fue Tammy quien le lanzó una mirada. Mira, estoy bien, deja de agitar el bote, ella advirtió. No estoy sacudiendo el bote, solo quiero saber por qué mi novia está en medio del bosque durante una semana. Mi negocio, no necesita saber cada pequeño detalle, ¿de acuerdo? Simplemente déjalo. Ella escupió. Presioné más y se convirtió en insultos y gritos, algo de lo que no estoy muy orgulloso. Belladonna me echó por la puerta y los escuché a los dos discutiendo en romaní o algo así. Finalmente nos reconciliamos, me disculpé por actuar como un idiota y lo superamos. En teoría, de todos modos, simplemente no podía quitármelo de la cabeza, este secreto me lo estaba ocultando mal. Era como si estuviera haciendo alarde de ello justo en mi cara, desafiándome a confrontarla al respecto para que pudiera negarlo de todos modos. Así que anoche hice algo de lo que no estaba orgulloso. Anoche fue luna llena, y la seguí. Habíamos ido al cine, una repetición de un tipo de queso cheddar de los 80. Cuando salimos del teatro oliendo a palomitas de maíz baratas y bebidas gaseosas, revisé mi reloj. Eran casi las 9:30, la luna estaba cubierta por nubes menguantes, pero podía sentir su mirada lunar sobre nosotros. Tammy se movió inquieta a mi lado y sus ojos brillaron amarillos en la pálida oscuridad. Esa fue una película divertida. Dije casualmente. Muy sangriento para una película de marionetas. Ella comentó. Bueno, si viera a uno de esos pequeños cabezas de alfiler caminando por ahí. Simplemente lo pateaba. Me jacté. Lo intentarías, luego resbalarías y caerías directamente en él. Ella se rió. Sus ojos parpadearon hacia arriba y su rostro se puso rojo. Déjame adivinar. ¿Tienes que ir muy rápido? Estudia para un examen o algo así. He dicho. Ella simplemente sonrió ante mi falsa comprensión y me dio un beso en la mejilla. Eres el mejor, Jai. Dijo mientras saltaba con un salto. Me quedé fuera del viejo y lúgubre teatro por un momento. La vi bajar rápidamente por el camino por el rabillo del ojo, la luz de la marquesina de arriba se desvaneció rápidamente. Le di un momento más y lo perseguí en silencio. Era una sensación extraña, acechar a mi propia novia. Me quedé unos metros atrás y seguí su ritmo acelerado. Ella no parecía sospechar que la estaba siguiendo y por qué lo haría. Era un Jason tonto y confiable. Una parte de mí trató de razonar con mi mente decidida. Esto está mal y es un poco espeluznante. No es demasiado tarde para dar marcha atrás, ella te lo dirá cuando esté lista. La voz mansa en mi cabeza suplicó. Aunque fue rápidamente ahogado por un pequeño pensamiento egoísta desagradable y en auge. Has estado saliendo durante años, ella te ha estado tomando por tonto. Probablemente se ríe de ti en sus paseos nocturnos. La voz vana en mi cabeza divagó. Me adelanté penosamente, la melena de Tammy rebotaba mientras paseaba. Finalmente llegamos a las afueras de la ciudad, los vendedores ya empacaban para pasar la noche. Había un pequeño sendero que conducía al bosque. Lo conocía bien. A veces, Tammy me arrastraba en sus carreras matutinas, un ritual que comenzó recientemente. Solía odiar la naturaleza, despreciaba acampar. Siempre pensé que era irónico, porque a veces, cuando la veía después de sus paseos nocturnos, tenía ramitas y hojas pegadas a su cabello. Tal vez soy tonto. Tomó el camino sinuoso de un salto, y casi la pierdo en la oscuridad hambrienta. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse y la seguí al bosque. Los árboles eran poderosos y todavía estaban llenos de un verde menguante. El camino iluminado por la luna estaba despejado al principio, pero pronto fue tragado por las sombras. Los grillos llenaban el aire, una sinfonía que acompañaba mi caminata encubierta. Tuve cuidado de no pisar ningún tipo de palo o follaje, para que no delatara mi posición. Tammy parecía no tener tales reparos, ella estaba pasando como una mujer en una misión.
El aire era fresco y frío esa noche, y el bosque olía a coche nuevo. Parpadeé y Tammy desapareció del camino. ¿Mierda? ¿Me había visto? Fue lo primero que me vino a la mente. Entré en pánico y miré a mi alrededor, finalmente vi una silueta alta que se arrastraba entre la maleza. Lo seguí tan de cerca como pude, con cuidado de no cortarme con ningún arbusto espinoso. ¿Fue un dolor seguro? ¿Hacía esto todo el tiempo? Me recordó los viajes de casa a los que mi padre y mi abuelo me arrastraban cuando era joven, y el abuelo todavía podía tener legalmente un rifle. Fue emocionante para ellos, esas madrugadas y agotadoras tardes. Nunca me importó mucho, pero no criticaré el atractivo. Con lo oscuro que estaba entonces, no me importaría ponerme un chaleco naranja brillante. Muy pronto, me encontré con un pequeño claro. Era casi pintoresco, las flores silvestres florecían a lo largo del suelo, una variedad de colores primaverales. Los rayos de la luz de la luna llovieron sobre la tierra sólida, y vi a mi novia bañándose en ellos. Estaba completamente desnuda, excepto por una cadena de oro que llevaba alrededor del cuello. Sus ropas estaban cuidadosamente dobladas en una pila. Mi corazón se hundió, la comprensión de lo que estaba sucediendo parecía ridícula. Luego abrió los ojos, con un sólido resplandor amarillo para ellos. Su cuerpo se sacudió hacia arriba, sus manos se contorsionaron de dolor. Podía escuchar las grietas de mi maleza oculta. Resonaron en un crujido repugnante. Su cuerpo continuó contorsionándose y deformándose, sus dedos se retorcieron y crecieron, la piel se aferraba a ellos como lienzo desollado. Abrió la boca y surgió un grito gutural, los gritos de una mujer dolorida mezclados con el hambre de una bestia. Rodó por el suelo, arañando su piel como si tuviera una erupción grave. Se desgarró a sí misma, quitándose montones de carne deshilachada. Cada herida revelaba tejido fresco que palpitaba y respiraba el aire de la noche. Vi cómo sus piernas se agrietaban debajo de sí mismas, sus tobillos se volvían animales. El cabello brotó por toda su carne rosada, mechones dorados con un tinte carmesí. Sus manos eran nudosas e imponentes, uñas como cuchillos de carnicero. Sus extremidades eran delgadas pero poderosas, su pecho se agitaba con cada cambio. No parecía sentir dolor, a pesar de la horrible metamorfosis que se estaba desarrollando. Podía ver en sus ojos, no había nada en ellos más que el lobo. Su boca se extendió y se rompió en un hocico chasqueante. Vi 2 pares de colmillos voraces descender lentamente de sus encías, trozos de líquido sanguíneo brotando. 2 orejas puntiagudas brotaron de su melena, luciendo mechones dorados con volantes. Ahora estaba cubierta de piel, lo que quedaba de su humanidad se deslizó y cayó a la tierra con una salpicadura. Afiló sus garras en el suelo, gruñendo y echando espuma mientras se producía el cambio final. Se formó una protuberancia en sus cuartos traseros y creció unos 2 pies y medio. Una cola larga, parecía que podías matar a golpes a alguien con ella. Finalmente, se puso de pie sobre sus patas traseras, jadeando por la emoción del cambio. Lanzó la cabeza al cielo y aulló, ese sonido resonó a través de los gigantes de roble. Me quedé congelado, devuelto por esta forma monstruosa que había tomado el amor de mi vida. Fue lo más horrible que jamás había presenciado, pero también lo más hermoso. Di un paso atrás, asombrado. Chasquear. La ramita sonó como una campana de cena. Tammy se dio cuenta de inmediato y olfateó en mi dirección. Dio un paso adelante y su cuerpo quedó envuelto en la sombra. Solo podía ver el brillo de sus ojos y el brillo nacarado de sus hileras de dientes. Podía oler su aliento desde allí, como carne seca que se había dejado al sol. Pude ver una baba ensangrentada correr por sus labios temblorosos mientras se fruncían en un gruñido. Antes de darme cuenta, se abalanzó sobre mí, me di la vuelta y corrí. Podía oírla aterrizar con un ruido sordo detrás de mí mientras golpeaba los arbustos con furia desquiciada. Seguí corriendo hacia la noche oscura, abriéndome paso a través de cualquier obstáculo. Podía sentir espinas y ramas colorete tratando de cortarme las rodillas, y me maldije por usar pantalones cortos. Detrás de mí podía escuchar al hombre lobo gruñendo persiguiéndome. No me atreví a mirar hacia atrás, al menos caí presa de las fauces que se rompieron.
El bosque se había convertido en un laberinto retorcido de madera y sombras. En mi estado de horror, cada rama se veía igual y cada roca rastrera era un obstáculo enojado. Mientras tanto, Tammy rugía y la perseguía. Se mantenía a una distancia constante, podría haberme alcanzado fácilmente si hubiera querido. El lobo quería cazar, al parecer. Más adelante, apenas podía distinguir el sendero, y corrí hacia él. Salté sobre él, la seguridad percibida de la civilización. Aterricé sobre ambos pies, un poco de tierra levantándose. Entonces me encontré con el silencio, tal vez la bestia había abandonado la persecución. Estaba tranquilo, salvo mis respiraciones de pánico. Desafortunadamente, ese silencio relajante no duró mucho, ya que el hombre Tammy apareció como un gato en la caja. Antes de que pudiera reaccionar, ella estaba sobre mí. Podía sentir sus garras clavándose en mis hombros, un poco de saliva de sus mandíbulas hambrientas cayó sobre mí. Podía contar cada diente afilado que tenía, y estaba mirando la garganta de la bestia. Noté que la cadena de oro todavía estaba envuelta alrededor de su cuello. Colgando frente a mí había una pequeña cruz de oro. Me negué a morir así, a esta bestia impía. Sin embargo, mientras miraba a mi alrededor, no había nada que hacer, estaba firmemente inmovilizado. Mi corazón estaba a punto de explotar fuera de mi pecho, y era todo lo que podía hacer para no gritar de miedo y agonía. Dejó escapar un gruñido atronador mientras bajaba la cara, como si me estudiara. En esos ojos fríos vi una astilla de la mujer que amaba. Tammy. Tammy, soy yo. Dije con calma, tratando de alcanzarla. Hizo un ladrido agudo, como si la hubieran llevado de regreso. Vi cómo Tammy luchaba por recuperar el control y la bestia me soltaba lentamente. Me puse de pie corriendo y extendí las manos mientras el lobo se quedaba allí con un jadeo pesado. Juro que me estaba frunciendo el ceño. No debería. Sígueme. Se me atragantó para mi incredulidad. Antes de que pudiera decir una palabra más, Tammy se dio la vuelta y saltó de nuevo a la maleza. La oí alejarse corriendo, y la llamé solo para encontrarme con un aullido lúgubre. Volví cojeando a mi coche, con un dolor punzante en el hombro. Nunca antes había sido mutilado por un hombre lobo y, francamente, no lo recomiendo. Finalmente, regresé al campus, atendí mis heridas y me desplomé en la cama de mi suite privada. Sé que suena insensible, pero ¿qué podría hacer? No había forma de hablarle así. Todo lo que podía hacer era esperar su regreso. Cuando llegó la mañana, sentí el cálido abrazo del sol y un suave toque en mi rostro. Abrí los ojos para ver a Tammy sentada junto a mi cama. Las hojas aún se aferran a su cabello. Lo siento mucho. Te lastimé, su aturdimiento estaba fijo en mi hombro envuelto apresuradamente. Me senté, haciendo una mueca mientras lo hacía. Solo un rasguño. Se dio la vuelta, las lágrimas manchaban sus ojos. Lo siento mucho. Por lastimarte, por mentir todos estos años. No lo hice, no pensé que lo entenderías. Dijo, con tristeza llorando en su tono. He oído hablar de cosas más locas que tu novia aullando a la luna. Dije mientras sollozaba. No podía ver bien su rostro, pero por la forma en que se contraía la comisura de sus mejillas, me di cuenta de que estaba conteniendo una sonrisa. Me senté y la rodeé con un brazo tranquilizador. Mira, podemos superar esto, tal vez haya una cura. Ante eso, ella se apartó. No hay cura. Esto es lo que he sido. Toda mi vida, dijo. Se ha vuelto más fácil suprimir el cambio. Pero cuando llega, no soy yo mismo. No todo el tiempo, de todos modos. Tomé su mano para tratar de calmarla. Sin embargo, tenías el control, no me lastimaste. No has lastimado a nadie. ¿Verdad? Pregunté. Hubo. Otros, apartó la mirada, avergonzada de mi mirada tranquilizadora. No tuvieron tanta suerte. Quiero decir, se lo merecían, pero lo recuerdo, el hierro en mi boca, su carne caliente, qué maravilloso sabía. Ella habló. Me quedé callado ante eso. Sucedió hace unas semanas, cuando yo por primera vez. Ella se detuvo, ordenando sus pensamientos.
Ella me explicó toda la historia. Cómo había nacido afligida, como ella llamaba, como su madre le enseñó todo sobre el cambio. Me contó sobre su encuentro con los cazadores en las montañas, la manada con la que se conectó. Me dijo que los había destrozado como mantequilla en su escape y la retribución que había ayudado a llover sobre ellos. Todo el tiempo estaba jugando con la cruz dorada que tenía alrededor de su cuello. Me sentí mal del estómago al escucharlo todo, verla jugar con la cruz. Dejé la montaña empapada en su sangre. No sabía a dónde ir, así que me fui a casa. Terminó la historia mientras yo estaba sentada allí en silencio. Me miró con esperanza en sus ojos, por cualquier señal que yo entendiera. Me tomó la mano y me avergüenza admitir que me estremecí ante su toque. Mi mente seguía recordando la noche anterior, la horrible bestia de la que me habían advertido toda mi vida. No quería creer las historias que me había contado mi abuelo, pero la herida en mi hombro me recordaba muy bien. Finalmente, hablé. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Tammy, te amo. Nada cambiará eso. Mentí. Lo que hiciste, no fue tu culpa. Podemos superar esto juntos. Su rostro se iluminó y se abrazó y lloró sobre mis hombros heridos. Nos sentamos allí por un rato en los brazos del otro. Era lo menos que podía hacer, crear un recuerdo más tierno para nosotros. Estoy escribiendo esto en mi habitación, el caso de mi abuelo en el escritorio de al lado. He estado mirando su contenido durante horas. Es una caja de herramientas, ya ves, los instrumentos de mi oficio familiar. Nunca pensé que tendría un uso real para ellos. Mi familia había tratado de advertirme, pero yo era demasiado terco. Cegada por el amor al monstruo que era. Tal vez esas personas que había masacrado se lo merecían, yo no era de los que juzgaban. Pero me enseñaron que la vida humana es sagrada, nadie debe derramar la sangre de un hombre. Y menos aún una bestia. Examino el caso una vez más. En él hay bolsas y diarios, y un cuchillo de caza con un brillo plateado. En el mango un emblema de un lobo asesinado por un caballero santo, nuestro escudo de armas. Hay una inscripción en él en alguna lengua muerta. Traducido a grandes rasgos, dice: la humanidad prevalece contra el flagelo. Haré lo que deba para librar al mundo de esta plaga de la humanidad. Pero lucho por encontrar la determinación, porque cada vez que lo intento, me imagino la cálida sonrisa de Tammy y el alegre sonido de su risa. Haré lo que deba y trataré de hacerlo lo menos doloroso posible. Le debo mucho a la bestia.